Richard Arce se encuentra con nosotros, reitero, un político de izquierda que siempre ha estado en esa tendencia y ha sido también parlamentario. Señor Richard Arce, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, un gusto como siempre dialogar con Sol TV. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Decepcionado cada vez más del gobierno de Pedro Castillo, el cual entró con un mensaje claro de izquierda y que a la larga pues resultó, bueno, por los indicios un gobierno igual de corrupto que los demás. Definitivamente, ¿no? Porque los actos de corrupción que tanto se denunciaba en su momento, el día de hoy están siendo esclarecidos por la Fiscalía, están siendo involucrados gente de su entorno, y lo más grave y lo más lamentable es que vemos a Pedro Castillo como uno de los tantos presidentes que hemos tenido en nuestro país involucrado en actos de corrupción. Cuando lees la carpeta fiscal sobre las versiones, y ojo, no es una simple versión, todo está corroborado con información de colaboradores eficaces, que entiende bien es esa figura que permite garantizar conseguir información de los involucrados en delitos a cambio de la libertad. O sea, ahí no está en juego, porque basta que haya una mentira, basta que haya cualquier direccionamiento, aprovechamiento de la colaboración eficaz, simplemente se cae esa figura y terminas en cárcel. Aparte de eso, hay movimientos de dinero, está corroborado la información de quién entregaba la plata, esta famosa, yo no le llamaría empresaria, ¿no? Mercader, yo diría, Sada Goray, una traficante, que utilizaba justamente a sus testaferros de Pedro Castillo, no sus operadores, diría, no sus operadores políticos, ¿no? Desde Salatiel Marrufo y los ministros, en este caso Heiner Alvarado. Pero no olvidemos también a Juan Silva, no vaya a saber Dios qué no estuvieron haciendo. En conclusión, definitivamente es una profunda decepción, porque el maestro de escuela rural que hablaba de reivindicación, de lucha contra la corrupción, que tenía las manos limpias, resultó un tremendo delincuente, ¿no? Para que quede claro, para usted Pedro Castillo sí está involucrado y ¿por qué no lideraría toda esta mafia corrupta en su gobierno? Definitivamente, porque hay una cuestión objetiva. Si algo funciona en la corrupción es la estructura vertical de la organización criminal, que diríamos que se forma en torno a gobernadores regionales, alcaldes y en este caso presidente de la República. Ningún funcionario de mando medio va a poder estar haciendo acciones de corrupción sin que se dé cuenta el taita, pues, el que manda ahí, que es en este caso el presidente de la República. Porque dos cuestiones objetivas, ¿ah? Eres un completo incapaz, incompetente, estás despistado, no sabes de lo que está sucediendo en tu gobierno, o simplemente estás involucrado. No hay otra forma, porque lo otro hubiera sido que él mismo denuncie, ¿no? Y se entiende cuando Salatiel Marrufo y ha entregado información de la entrega de dinero a sus hermanas, 60,000 soles, que era 10,000 soles para cada uno de los hermanos, ¿no? Aparte del 1,000,000 de soles que habría entregado en las propias oficinas del Ministerio de Transportes ante el requerimiento. O sea, Pedro Castillo iba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones no a supervisar el trabajo sobre las obras públicas, sobre los requerimientos, no, iba a cobrar su plata porque se habían retrasado en el pago y tuvieron que entregarle justamente lo que él pedía, a pesar que supuestamente ya se había dado la votación para evitar la vacancia. Ese dinero era para supuestamente comprar la conciencia de congresistas. Ahí, por ejemplo, ahí hay mucho pan por rebanar, solo para que empecemos a desatar la madeja, ¿no? Porque estamos jalando solo el hilo para darnos cuenta de cómo se desarrollaron actividades ilícitas, ¿no? De lo más asqueroso. La corrupción en el gobierno de Pedro Castillo estuvo rampante en toda su gestión desde el primer momento. No es extraño entonces por qué le gustaba ir a Zarratea, ¿no? Ahora, señor Arce, ¿qué tanta responsabilidad tiene la izquierda en este caso? Porque hay que decirlo, había una izquierda, podríamos decir responsable, como la de usted, por ejemplo, que durante el mismo gobierno de Pedro Castillo usted salía y criticaba la gestión, pero la otra izquierda, la izquierda que incluso está en el Congreso, la izquierda que lidera el señor Vladimir Cerrón, en fin, o sea, ¿qué tanta responsabilidad tienen ellos de no haber marcado distancia en su momento? Y ahora sí, ya pues todos cuerpo a tierra, ahí sí critican, pero en su momento no lo hicieron.
hay una evidente complicidad, ¿no? Y no solamente es el grupo de Vladimir Cerrón, está el grupo de Mendoza, está toda la gente que antes militó en el Frente Amplio, que estuvieron ahí en cargos muy importantes. Prefirieron tener una cuota de poder, o, disculpando el término, ¿no? Prefirieron el trabajito, la chambita, a cambio de hacerse de la vista gorda de lo que venía ocasionando el gobierno de Pedro Castillo. Y te lo digo con mucha objetividad porque era evidente, además nos conocemos, entre gente de izquierda nos conocemos. Exacto. Quién es quién y de qué pie cojean. Yo vi a gente prontuariada, gente que no es de lo mejor de la izquierda, al contrario, denigra la condición de la izquierda, que estaban cogobernando con Pedro Castillo. La consecuencia de eso era más que evidente. Entonces, no solamente salía a criticar, sino a denunciar. Exacto. Hechos que no realizaron, por ejemplo, los que estuvieron en el gobierno, ¿no? Muy cómodos con sus fajines, con sus carguitos, con los puestitos, y son cómplices, ¿no? Porque al final ellos inclusive firmaron documentos como garantes, ¿no? El tiempo nos da la razón y lamentablemente les va a pasar factura a esta gente, porque ya creo que en este momento es un porcentaje mínimo de la gente que pueda creer que Castillo realmente vino a gobernar. Es un ladrón, vino a levantarse en peso todo el Estado, ¿no? Para que se pueda entender en lenguaje muy sencillo, ¿no? Coloquial, aunque vino sea. A robar. Pero es interesante entender que Pedro Castillo lo que hizo fue levantarse el país en peso, ¿no? Y ojo, lo dice un hombre de izquierda, ojo, no lo dice cualquier político de otra tendencia, no. Lo dice el señor Richard Arce, que pero siempre... hay que decirlo, sí, hay exacto. que decirlo, porque caso contrario, el silencio es complicidad, o lo peor, ¿no? Ser parte justamente de esas componendas, ¿no? Todas las trapacerías que hicieron en el gobierno de Pedro Castillo, lamentablemente fue con la concupiscencia, diríamos, pues, de un sector de la izquierda que tiraron por la borda inclusive banderas de lucha, ¿no? Imagínate, por ejemplo, defender los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTBI, y después estar al lado de machistas, de homofóbicos como Guido Bellido, como Vladimir Cerrón, y paradójicamente, supuestamente son las grandes banderas de lucha, ¿no? Inclusive se puso en juego derechos conquistados, ¿no? Porque en realidad este sector de la izquierda que gobernó era de una posición ortodoxa, conservadora, pero ahí no les hicieron ni remilgos en esa circunstancia, y por eso es importante, porque si vamos a luchar contra la corrupción, Carlos, sí sea tus compañeros, tu deber, porque nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al país, es denunciarlo, porque la corrupción está en todos lados, está en la derecha, está en la izquierda, lamentablemente para desgracia nuestra. Me tengo que ir a una pausa y regreso con lo siguiente. ¿Cómo la izquierda va a intentar reconformarse después de toda esta debacle? ¿No? Ahora, este gobierno de Pedro Castillo finalmente terminó burlándose de la población. Nos puso contra la pared a finales del 2022. Se viene una protesta, supuestamente para este 19 de junio. ¿Qué tanto efecto puede tener? Y vamos a hablar también del Congreso de la República, ¿no? Que es otra joyita, ¿no? Donde hay impunidad. Vamos a seguir conversando tras la pausa con Richard Arce, político de izquierda, es congresista de la República. Regresamos. Conversamos con Richard Arce, congresista de la República, de tendencia de la línea de izquierda, y él ha sido muy duro, crítico, desde antes de este gobierno de Pedro Castillo, al que cataloga de corrupto. Él y esta mafia que enquistó en el gobierno, en el Estado. Y manifiesta también como una especie de autocrítica que ha habido facciones de la izquierda que no han estado a la altura y se han convertido en cómplices de toda esta corrupción del gobierno de Castillo. Señor Arce, me iba a la pausa manifestando, ahora cómo la izquierda va a reconformarse para poder de alguna manera continuar, obviamente, dentro de la vida política del país. Evidentemente tiene que haber un recambio, ¿no? Sobre todo de rostros nuevos, ¿no? Que puedan reconstruir de las cenizas lo que fue una propuesta de izquierda. En realidad es interesante en el espectro político que haya grupos tanto de derecha, de izquierda, de centro, y que presenten sus proyectos país, que presenten
su propuesta para el desarrollo de la patria, ¿no? Lo que lamentablemente no se da, porque al final nos estamos dando cuenta que casi todos los partidos políticos se convierten en simples membresías que se ofertan al mejor postor en cada proceso electoral, y por eso es que tenemos impresentables el día de hoy en el Congreso de la República, ¿no? Correcto. Yo diría ya no congresistas, tenemos delincuentes, creo, por lo que se ha visto con los mochasueldos, los niños, los extorsionadores que hay en el Congreso de la República. Pero regresando al tema de la izquierda, definitivamente ahí tenemos un trabajo muy duro que tenemos que hacer, justamente deslindando con lo que significó la corrupción de Pedro Castillo. Soy consciente que va a ser una mochila que vamos a cargar por años, así como carga el fujimorismo la década de los 90, nosotros tendremos que cargar la cruz de Pedro Castillo, pero tengo la profunda convicción también de que podemos mostrar otro tipo de izquierda, no solamente responsable con el país, sino con honestidad, con transparencia. Creo que es la clave para poder justamente levantar de los rescoldos de las cenizas, ¿no? Que lamentablemente nos ha llevado en este momento para que se estigmatice la izquierda, porque al final para la gente todos son de izquierda cuando se va a asociar al tema del gobierno de Pedro Castillo. Efectivamente, un discurso demagógico, populista, que fue obviamente utilizado por Pedro Castillo cuando fue candidato y cuando fue gobierno, y finalmente terminó con una crisis social en diciembre, a finales de 2022 y principios de este año. Pero, ojo, se anuncia en este 19 de julio una protesta, una toma de Lima. ¿Cree usted que todavía existen sectores ciudadanos que respalden a Castillo bueno, pues que continúen con ese discurso de patear el tablero? A ver, cuestiones muy objetivas, ¿no? La conflictividad social que hemos vivido durante este proceso de transición evidentemente no había terminado. Lo que ha sucedido es simplemente que se había postergado, y me refiero básicamente al contexto del sur del país, donde las manifestaciones públicas fueron bastante beligerantes hasta el extremo de exacerbar la violencia, ¿no? Carreteras tomadas, ciudades sitiadas, así una situación muy difícil, y que lamentablemente el gobierno de Dina Boluarte no ha sabido sintonizar, sobre todo para reconocer y pedir perdón por las víctimas que ha enlutado a decenas de familias, ¿no? Hay casos de violaciones a los derechos humanos y eso no se puede tapar con el sol con un dedo, ¿no? Hay una realidad objetiva en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que está viendo en este momento, evidentemente, es ese ambiente de disconformidad. Yo le llamo crisis de representación política, porque la gente no se siente representado por sus autoridades, no cree en el gobierno de Dina Boluarte y mucho menos en el Congreso de la República. Y para testimoniar eso basta ver los resultados de las últimas encuestas, ¿no? Donde inclusive cuando se zonifica y agarramos el sur del Perú supera el 90% el nivel de desaprobación. Ni qué decir del Congreso de la República, ¿no? Está en realidad en el margen del error estadístico que corresponde a toda encuesta. En otras palabras, no deben tener ni siquiera un punto de aprobación. Pero eso es a ese nivel de decadencia que se ha llegado, y se lo han ganado a pulso, sí, con las negligencias, con las trapacerías, con los actos de ignominia que vienen cometiendo en el Congreso de la República cada semana, donde se ve las denuncias. El día de ayer de Boca. O sea, ya no hay forma de que la Comisión de Ética pueda seguir blindando a estos delincuentes, ¿no? Cómo extorsionan a sus trabajadores con estos famosos mochasueldos, ¿no? Que aprovechan justamente su posición de congresista para extorsionar a sus trabajadores. Todo este panorama del cual podemos coincidir va a motivar un 19 de julio una toma de Lima contundente, que marque un antes y un después, un punto de quiebre, ¿o ya no se va a lograr eso? Es una situación de mucha indignación. Y quiero ahí zanjar también un tema. Acá ya no entra a tallar el tema de Castillo. Yo sé que sectores radicales, pro-castillistas, tratan de enviar ese mensaje, pero ese no tiene mayor sintonía. En realidad lo que estamos viviendo es la crisis de representación política, donde las autoridades han perdido credibilidad y por ende ya no hay legitimidad para seguir gobernando, y eso es altamente peligroso porque se genera este tipo de ambientes. Correcto. Ahora bien, paralelo a esta situación también estamos viviendo otra situación crítica, que es la necesidad de trabajar para salir de los efectos que originó la pandemia
y también la conflictividad social a inicio de año. La gente está desesperada, quiere trabajar porque necesita ingresos, tienen que parar la olla, tienen que pagar una serie de deudas, gastos, y la única forma de solucionar ese problema es trabajando. Entonces, hay cierta animadversión a las manifestaciones. Con ello quiero zanjar claramente, no va a ser por la estrategia del gobierno, mecanismos de diálogo o cualquier otro tipo de estrategia para contener lo que va a pasar el 19, porque creo que no va a tener la fuerza que se esperaba justamente por este tema de fondo, que es la necesidad de trabajo de muchas personas que van a tener que priorizar justamente esa necesidad de trabajo por encima de la indignación que está causando las decisiones que toma sobre todo el Congreso de la República. Como bien lo ha dicho, pero ojo, eso que no sea pretexto para que el gobierno y sobre todo el Congreso siga ciego frente a los problemas que están aconteciendo en el país. Es como quien dice, son variables exógenas las que van a ayudar a contener lo que podría significar una movilización, pero el día 19 yo creo que va a haber un paro nacional, es más que evidente, ¿no? Correcto, no tal vez con la contundencia... Pero no va a escalar, eso también pero, desde mi punto de vista, ¿no? Para concluir con este comentario, no porque los ciudadanos estén conformes con este gobierno y menos con este Congreso, sino que hay otras prioridades más importantes, que es buscar obviamente su bienestar después de la crisis y la pandemia, y hay que prepararnos para lo del fenómeno del niño. En todo caso, señor Arce, esperemos a ver qué pasa el 19 de julio. Sin duda tal vez nos volveremos a conectar para poder analizar qué sucedió, ¿no? Pues post o pre 19 de junio de la disque toma de Lima que existirá, pero de que hay una exigencia, una indignación social como usted lo manifiesta, eso está más que claro. Señor Arce, le agradezco. Que no jueguen, y que no jueguen justamente con el sentimiento de la población, porque es la necesidad lo que va a contener una movilización masiva que podría terminar en lo que vivimos a inicio de año. Es las necesidades que en este momento van a salvar la cabeza justamente de impresentables que tenemos en el Congreso de la República, y que lamentablemente no ha tenido la fuerza de un ejecutivo para que pueda justamente generar ese equilibrio, porque en democracia representativa, si uno de los poderes, en este caso el Congreso Legislativo, abusa de su posición, para eso está el otro poder del Estado, para que nos defienda. Pero en estas circunstancias no tenemos a quién defendernos. En consecuencia, el único camino es salir a las calles para mostrar nuestra indignación. Señor Arce, le agradezco muchísimo por estar esta noche en el programa, y cuidado que sea el gobierno y el Congreso quien prende esta mecha social. Señor Arce, le agradezco muchísimo. Un abrazo como siempre, muy buenas noches. Un gusto, Carlos. Esperemos encontrar la paz social para nuestro país, ¿no? Gracias. Efectivamente, de igual manera.